Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, el día después de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, elecciones que todo el mundo había caracterizado como trascendentales y vaya si lo fueron, y bueno, tuvieron su cuota de sorpresas, todos sus detalles que serán desgranados a lo largo de esta edición. Y bueno, un dato saliente, obviamente que lo dejamos para el análisis posterior, es el nivel de ausentismo que tuvo, más del 53%, más allá de bueno, la sorpresa que fue el triunfo de Manuel Adorni, porque bueno, las encuestas daban en primer lugar, casi todas las encuestas daban en primer lugar a Leandro Santoro, y bueno, finalmente no solo se dio el gusto a La Libertad Avanza de salir primero, sino de desbancar al PRO. Bueno, eso será otra parte de lo que iremos desgranando a lo largo de esta edición, en la que también hablaremos sobre lo que tiene que ver con la cuestión legislativa, todo lo que está previsto a lo largo de esta semana. Pero bueno, primero vamos a los títulos que dominan esta jornada. Y elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, victoria de Manuel Adorni en la ciudad con el 30,13% de los votos. Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La Comisión de Derechos Humanos sesionará en Formosa para analizar la situación en esa provincia. De eso nos dio el adelanto la diputada Sabrina Michel. Y agenda económica del gobierno. El Banco Central emitirá un bono en dólares para deuda de empresas y sacar pesos de circulación. Esos son los títulos que dominan esta jornada y vamos ya a la ciudad. Los saludo brevemente a Sebastián. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo estás, Nos José? vamos a la ciudad de Buenos Aires. Y estamos en comunicación con el diputado Cristian Castillo, José Di Mauro, Sebastián Adida. Los saludan. ¿Cómo le va, diputado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes y bueno, obviamente la primera pregunta es de rigor. ¿Qué reflexión le merece la jornada electoral que tuvimos ayer en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, creo que hay dos datos salientes de la elección. El primero tiene que ver con el crecimiento del ausentismo. Me parece que en parte eso se explica porque aunque la elección era transmitida como trascendental, muy importante, tenía que ver sobre todo con interés de las fuerzas políticas más que de la población. No es que había en una elección legislativa de medio término que fue separada de la general simplemente por un interés que tenía el gobierno del PRO. No había otro motivo para escindir la elección a legisladores de la elección de diputados. Y entonces eso terminó favoreciendo el ausentismo, ¿no? Sobre todo en un sector que quizá había votado en blanco en otras elecciones y ahora no fue a votar, hubo otro sector que no se vio interpelado por campañas que mucho no decían, y en ese marco se benefició el gobierno nacional, que logró movilizar un poco más a su electorado y dirimir favorablemente para él la interna que tenía con el PRO, ¿no? Que es el otro dato de la elección, la licuación del espacio que venía gobernando la ciudad en favor del espacio que gobierna, siempre partiendo que es un voto limitado si tomamos el padrón en su conjunto, porque solo del total del padrón Adorni saca un 15% aproximadamente de los votos, es decir, 1,5 de cada 10. No es una enorme elección, es una elección que está bien para sus intereses dentro de la interna que estaba disputando, y el peronismo que se planteaba como favorito en una campaña
a mi entender, totalmente insulsa, de una campaña de no hacer campaña y por decantación de la división de la lista de la derecha a ganar, bueno, termina con un resultado por debajo de sus expectativas. En nuestro caso, el Frente de Izquierda hizo una campaña muy a contracorriente porque eh, es una elección sin espacios gratuitos y las fuerzas que no tenemos peso estatal en el sentido de dirigir un gobierno, como lo tuvo el gobierno nacional o lo tuvo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, tuvimos que hacer una campaña muy a contracorriente, pese a lo cual logramos ser una de las 5 fuerzas que obtuvimos representación parlamentaria de las 17 listas que se presentaron, ¿no? Lo cual es un dato también, porque hubo mucha fragmentación de listas y solo 5 logramos esa representación. Así que bueno, es una elección donde logramos mantener la representación parlamentaria en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Diputado, ¿qué tal? Sebastián Ávila los saluda. Le quería preguntar si está conforme con el rendimiento electoral de la izquierda, como vos recién remarcaste, en el marco de esta enorme dispersión con 17 listas, dentro de las fuerzas que quizás llegaban con menos cartel, al menos lograron rescatar una banca de las dos que ponían en juego, pero no hay que esto disociarlo de una realidad que, creo que es la peor producción de la izquierda de los últimos 10 años. Imagino que todavía es muy pronto, muy prematuro para hacer un diagnóstico, lo discutirán internamente, pero quería preguntarle si el resultado electoral colmó las expectativas o esperaban de repente, bueno, una elección como las que ha tenido la izquierda en oportunidades anteriores, ¿no? En elecciones intermedias, que le da la posibilidad de escapar a esa tendencia al voto útil que se concentra más en las elecciones que disputan cargos ejecutivos, ¿no? En general, la izquierda logra sobresalir un poco más, llegar a los 5 o 6 puntos. Entonces le quería preguntar eso, si está conforme y qué es lo que falta para consolidarse y pisar más firme, ¿no? En un próximo turno electoral. No, conforme no, porque todos esperamos siempre tener un resultado más alto. Ahora, no es tampoco que me extraña tanto el resultado, porque, insisto, es una elección que es difícil de comparar porque es la primera vez que una elección solo legislativa de la ciudad se separa de la elección general. Y en otros resultados que hemos tenido buenos en elecciones legislativas, estaba asociada también a la candidatura a diputado nacional, que es una elección donde hay espacios gratuitos de televisión, cosa que no hay ahora, y donde la elección de diputados arrastraba a la elección de legisladores, ¿no? Entonces, me parece que ese es un factor también a tener en cuenta que le dio a esta elección un carácter más ejecutivo, aún siendo una elección legislativa, ¿no? Por cómo se planteó el escenario político. Obviamente, yo no está dicho que este es el resultado nuestro. Yo creo que nosotros podemos tener en la elección a diputados nacionales un resultado todavía, un resultado más alto y vamos a estar en la disputa de poder volver a tener el diputado o la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la elección de Y octubre, van que a es la competir pelea que con, tenemos por delante. van a competir con la con la exdiputada Miriam Bregman, que es una figura que está medida, ¿no? Que tiene mayor intención de voto. No es por subestimar la figura de Vanina Biasi, pero entiendo que amplía la base de sustentación de la izquierda. Es una figura que cae mejor en el electorado, ¿no? Ustedes tienen la expectativa de mejorar los guarismos de cara a octubre con, bueno, una figura ya probada en la cancha, ¿no? Como Miriam Bregman. Sí, yo creo que Miriam tiene una intención de voto más alta que cualquier otro candidato o candidata en la ciudad. Y eso es un elemento, obviamente, a tomar en cuenta para definir las candidaturas en la ciudad en octubre. Miriam tiene una votación, perdón, una imagen positiva muy, muy alta, que está entre los 4 o 5 principales dirigentes de la oposición. Y eso me parece que nos puede permitir una elección donde peleemos la diputación en la ciudad, pero bueno, todavía hay hasta julio para terminar de definir las candidaturas en todo el país, que es lo que vamos a después abocarnos desde el FITU. Y dentro de eso, bueno, yo valoro que hayamos podido lograr ingresar a la legislatura si lo comparamos con la presencia que han tenido en los medios de comunicación otras fuerzas políticas que no lograron ingresar. Estoy pensando en Ramiro Marra, que tuvo
presencia en los canales de cable permanente, que contrasta con la poca invitación que tuvieron nuestra candidata Vanina Biasi y nuestro candidato Luca Bonfante, me estoy refiriendo a los programas de TV por cable. O la candidata del radicalismo de Evolución, Lula Levy, que también tuvo una presencia mediática muy importante, o el candidato de Guillermo Moreno, Kim. Si ustedes contrastan eso con la presencia mediática, digo en cuanto a invitaciones a programas o los recursos desplegados en la campaña, hemos tenido un resultado favorable de ese punto de vista, porque, insisto, es una elección difícil de comparar porque en las otras legislativas que ha habido, al estar unificado con diputados, nosotros teníamos presencia en cuanto a los medios, espacios gratuitos de televisión, cosa que no hay en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual, como ocurre en casi todas las elecciones provinciales que se desdoblan, las vuelve muy antidemocráticas y muy favorables a quienes tienen el poder del Estado, ya sea del Estado nacional o ya sea del Estado local, ¿no? Lo traigo ya a la Cámara de Diputados, diputado, y justamente esta semana se habla de una sesión el próximo miércoles que va a pedir la oposición, todavía no está oficializada, pero bueno, sería una sesión donde hay muchas expectativas porque bueno, se tratarían el tema previsional, por ejemplo, una de esas cuestiones, y también, bueno, se trataría de avanzar con la comisión investigadora por el caso Libra y otras cuestiones más. ¿Cuál sería la postura que piensa llevar la izquierda a esa sesión? Bueno, nosotros en el tema previsional hemos presentado dos dictámenes. Un primer dictamen plantea la vuelta de la moratoria previsional, que yo creo que no debería haber excusas para no votarla, porque la Oficina de Presupuesto del Congreso ha mostrado que no tiene prácticamente costo fiscal. Entonces, ¿cuál sería el argumento para oponerse a la moratoria? Que es un problema de porque lo puso otro gobierno, ¿no? Verdaderamente en los sectores, salvo en el oficialismo, que sabemos que quiere de la mano del FMI liquidar las jubilaciones, no se entiende bien por qué otros bloques no apoyarían la propuesta de volver a poner la moratoria, que le permite jubilarse a un montón de gente que por ahí no llegó con los aportes y ahora se queda fuera, o a lo sumo puede conseguir la PUAN. Entonces hay un tema ahí que para nosotros vamos a insistir en que se logre volver a poner la moratoria. Y ligado a eso, en nuestro dictamen está la transformación de la PUAN en una prestación jubilatoria universal. Es decir, que la diferencia que hay entre la PUAN y la jubilación mínima desaparezca y sea efectivamente a los 60 años para las mujeres y se pueda acumular con pensión y el importe no sea menos de lo que es una jubilación mínima. Eso es un dictamen de los que hemos presentado, de los dos que hemos presentado. Y el otro tiene que ver con una recomposición de haberes, que en nuestro caso debe incluir que la jubilación mínima cubra el costo de la canasta básica del adulto mayor que mide la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, y para el resto de las jubilaciones, los que queden por encima de lo que sería la canasta básica del adulto mayor, una recomposición del 100%, que es lo que se ha perdido del 2015 hasta la fecha, lo que han perdido de poder de compra de las jubilaciones, o sea, restituirles el poder de compra que tenían al 2015. Partiendo que ya hay fallos de las cámaras que tratan la judicialización de la caída de los saberes, que plantean recomposiciones del 50% solo en el periodo que va del 2021 al 2024. Entonces, llevándolo al 2015, que es donde empieza una tendencia descendente en lo que hace a las jubilaciones, bueno, poder recomponer esos saberes. Vamos a tratar de convencer a los distintos bloques de que esa es la recomposición que tiene que haber para que sea sustantiva. Obviamente, si hay otras variantes de recomposición que plantean otros bloques, discutiendo con las organizaciones de jubiladas y jubilados que están los miércoles, plantearemos la posibilidad de las recomposiciones, ¿no? Pero estos son los dos proyectos sobre el tema previsional que para nosotros es nodal, que es un tema que está en la agenda porque jubiladas y jubilados se movilizan a pesar de las brutales represiones todos los miércoles y son de algún modo el símbolo de la gran resistencia al ajuste. Entonces esperemos que la Cámara esté a la altura en el tratamiento del tema previsional
y que pueda llevar adelante estos reclamos que son muy sentidos por parte de todas las jubiladas y jubilados. Ahora, diputado, en el caso de que fracase el dictamen de la mayoría, que es entiendo el que el primero se va a tratar, de Unión por la Patria, que establece, bueno, la moratoria por 2 años más prorrogables y esta recomposición del 7,2%, se pasaría a Son dos tratar... dictámenes diferentes esos, porque Ah, lo van por que se hizo separado. en el plenario de comisiones Claro, fue separar dos temas, sí, separar moratoria y cambios en la PUAN sí, o la proporcionalidad, que son distintos temas, de la recomposición de haberes. claro, Entonces, esos se van a votar como dos paquetes diferenciados, o por lo menos esa es la lógica que tienen los dictámenes. claro. Dictámenes vinculados a moratoria y cambios en la PUAN, o dictámenes vinculados a la recomposición de haberes. Claro, pero si fracasa la moratoria y los cambios en la PUAM, bueno, está el otro dictamen vinculado a, bueno, la extensión del bono, ¿no? Quedó ahí anclado, quedó anquilosado en 70.000 pesos desde hace más de un año y entiendo que sería una medida de mínima, por lo menos, para tener un gesto hacia los jubilados, bueno, aumentarles a 100.000 pesos y eso podría ser un consenso de la oposición. Quería saber si desde la izquierda están, bueno, dispuestos, ¿no? A sumar voluntades en pos de ese reconocimiento. Y después, ¿qué otra cosa se podría llegar a sumar? No sé, el incremento, también se habla de una prestación proporcional a la vejez. No sé si eso es una medida que ustedes podrían recibir con brazos abiertos o prefieren, bueno, poner toda la energía en la moratoria. No, a ver, la segunda está en el primer paquete de Sí, temas. O sea, hay un paquete que es moratoria, reforma a la PUAN o régimen proporcional, y ahí veremos claro, si hay un dictamen que es mínimamente que podemos acompañar o no. Veremos eso cómo se da. Nosotros vamos a tratar de, insisto, de convencer primero con la moratoria. claro, Y después, en cuanto, obviamente, lo que tiene que ver con el incremento económico, apoyaremos el mejor incremento económico que salga para jubiladas y jubilados, ¿no? Porque, insisto, el bono se vino devaluando fuertemente. El bono debería estar hoy en 115.000 pesos si lo llevamos a noviembre del 2023, o sea, lo que ha perdido por estar directamente congelado, el bono en 70.000 pesos, y eso es algo mínimo, muy elemental, que debería satisfacerse, dentro de que para nosotros es totalmente insuficiente todo lo que se está planteando. Por eso te decía, nuestro proyecto de llevar la mínima a cubrir la canasta básica del adulto mayor y la recomposición del 100% del total de haberes, que insisto, ya tiene al menos en una porción, en los ingresos que van del 21 al 24, fallos de recomposición del 50%. La Cámara no puede estar, la Cámara de Diputados, por detrás de lo que está resolviendo la justicia en cuanto a la actualización de las jubilaciones, porque es una demanda que, bueno, ya se ha visto totalmente justa. Entonces, independientemente de esto, en lo que hace a la recomposición económica, acompañaremos toda postura de recomposición que permita que los jubilados tengan un poco más de plata en el bolsillo, aún señalando sus insuficiencias. Diputado, para ir terminando, una pregunta que yo suelo hacerle a los diputados de izquierda, justamente teniendo en cuenta, por ejemplo, bueno, al otro lado de la cordillera llegó un gobierno de izquierda, llegó al poder, justamente. Bueno, en este momento acá llegó la derecha al poder. ¿Ustedes tienen alguna vocación de gobernar realmente o se conforman en realidad con bueno, ser de alguna manera, bueno, una minoría intensa. una minoría intensa, como dice mi compañero? Bueno, la cuestión es para qué llegar al gobierno también. Si nosotros queremos estar para producir transformaciones profundas, y eso solo puede lograrse con una fuerte movilización popular. Incluso en muchos países donde han llegado formaciones que se dicen de izquierda al gobierno, lo han hecho después de grandes movilizaciones populares. El caso mismo que ustedes mencionaban de Chile, no se puede separar de la gran revuelta popular que hubo contra el gobierno de Piñera. Ahora tenemos un gobierno de derecha ajustador en donde lo que está pasando es un proceso de reflexión en inmensos sectores de la población, que a veces manifiestan no votando, a veces votando un gobierno, a veces votando al otro, y de crisis de un sistema político tal como venía configurado en los últimos años y de proceso de recomposición. En ese proceso yo creo que nosotros tenemos mucho para decir, eh, sobre todo en el sector que no está alineado con el gobierno, sino en el sector
que quizá vino apostando por el peronismo como mal menor, pero ve que no ha mejorado su situación. Y que al revés, que ve que sus dirigentes no han estado a la cabeza de la resistencia a las políticas del ajuste de Milei, sino que lo han acompañado por acción o por omisión, a veces votándole a favor, a veces dejándolo hacer. Y nosotros planteamos lo contrario. Acá hay que enfrentar la política de este gobierno y del poder económico que lo sustenta y apostamos a esta elección legislativa, no es ejecutiva, obviamente, la que se viene en el mes de octubre y antes en la provincia de Buenos Aires las legislativas provinciales adelantadas. Y bueno, y ahí vamos a discutir quiénes están en el Parlamento. Y ahí la presencia de la izquierda es muy clara. Nosotros no nos ponemos la peluca, no especulamos, nosotros estamos siempre acompañando los reclamos de los trabajadores, de los sectores populares, de todos los movimientos de lucha. Bueno, ahí nos van a ver y vamos a pedir el apoyo para utilizar nuestras bancas, como lo venimos haciendo, como un punto de apoyo para todos los reclamos populares. Perfecto, diputado, ha sido muy amable. Lo saludamos entonces, gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias. Era el diputado Cristian Castillo, bueno, del espacio de la izquierda. Bueno, recorrimos todos los temas de esta semana, que son obviamente la parte electoral y obviamente lo que va a suceder a lo largo de esta semana. En la parte electoral, bueno, Seba, ahora te saludo bien, porque no habíamos... Sí, bueno, una elección que deja mucha tela para cortar, ¿no? Por un lado, el fracaso, mirando desde el punto de vista del PRO, del desdoblamiento, ¿no? Con el que se apuntaba a fortalecer la mirada en la agenda local, ¿no? Una agenda localista, que fue un poco el enfoque que le intentó dar la campaña de Jorge Macri, de Mauricio Macri. Ahora bien, utilizaron como candidata a una persona que había sido elegida por la provincia de Buenos Aires, que estaba muy enfrascada en los grandes debates nacionales y que tuvo que hacer un curso intensivo en los últimos 2 meses, si se quiere, y que recibió también muchos ataques, hay que decir, y que también se vio debilitada a partir de lo que fue el manoseo de la ley de ficha limpia. Hubo una cierta contradicción porque, claro, se puso a la mirada en la municipalización de la campaña, pero al mismo tiempo se lo paseó a Mauricio Macri, que es una referencia nacional en todos los canales, y en una apuesta que quedó a las claras que fracasó estrepitosamente. Un claro ganador, que fue Manuel Adorni, que fue Javier Milei también, ¿no? Que pudo refrendar en las urnas a un proceso que ya se venía dando, ¿no? Que es un reordenamiento de la derecha en un nuevo polo o centro ordenador de acumulación política, que es la Libertad Avanza. Lo que pasó en las urnas fue simplemente ponerle la firma con escribano público, una tendencia que ya se venía dando por lo menos desde el año 2023. El otro gran ganador, lo dijiste vos antes, que fue el ausentismo, ¿no? Lo votó, si se quiere, el 47% del padrón, así que, bueno, y el peronismo finalmente con una actuación un poco deslucida por debajo de las expectativas. Así es. Bueno, después seguiremos desgranando lo que fue esta jornada electoral, donde dejó mucha tela para cortar, como decíamos al principio. Ahora vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas.
Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Segundo bloque de plenario y bueno, seguimos hablando de lo que fueron las elecciones de ayer. Hacíamos hincapié en el ausentismo, el presentismo fue de 53,35%. Fue la elección de más bajo nivel de presencialidad en las urnas que se recuerden desde el 83 a la fecha en cualquier lado del país. En elecciones, esta fue la sexta elección de este año, en elecciones en las que ya el ausentismo es muy notorio. Un dato saliente es el hecho de que, bueno, yo venía repasando lo que fueron las elecciones de los últimos años y siempre estuvo lo más bajo, y así a grosso modo, fue en 2021 65%, 65,67%. Siempre se da un poco más bajo en las elecciones intermedias que en las elecciones ejecutivas. Y en estos días se hizo mucho hincapié en el hecho de que, bueno, en 2001 había habido menos ausentismo que en esta oportunidad. En efecto, en 2001 hubo una presencialidad en las urnas de 73,02% en esas elecciones, que eran para diputados nacionales. No se elegía, en ese momento no se eligieron legisladores porteños, pero los anulados en el 2001 fueron el 24%. O sea, ¿se acuerdan de que era el voto bronca, la feta de salame, el voto a Clemente, ese tipo de cosas? O sea, la protesta de la crisis del año 2001, ¿no? Una crisis de representación terminal casi. Era un momento muy especial. Pero bueno, hablamos de la presencialidad, del ausentismo, hablemos de los ganadores. Y bueno, vamos a escuchar primero a quien fue el gran ganador de la jornada de ayer, Manuel Adorni, que esto decía después de ser consagrado. Y tal vez llamó la atención que ver en una elección local, en una elección a legisladores, ver tantas caras relevantes, ¿no?, de los diferentes espacios, y es precisamente porque no era simplemente una elección local, porque no era simplemente una elección a legislador, era una elección donde se elige entre dos modelos. Y esa fue la elección, mal que muchos no supieron verla. En esta elección se elegía entre dos modelos, entre el modelo kirchnerista, entre la decadencia, entre el pobrismo y el pasado, o la libertad, que efectivamente la sociedad eligió a La Libertad Avanza como su representante. Lo que hoy dejó esta elección es tal vez el aprendizaje o tal vez la nota al pie que la sociedad comprende que definitivamente somos el mejor instrumento para terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo, que no ha sido más que una enorme tragedia para la República Argentina. Quiero extenderle una invitación a cada uno de los dirigentes de los distintos partidos políticos que quieren un cambio real para la Argentina. Y en esto me tomo el atrevimiento de hablar, no solo en nombre mío, sino en nombre del presidente de la Nación, de Javier Milei, y en nombre de Karina Milei, porque lo cierto es que la gente tomó una decisión, y la decisión que tomó en definitiva es que el instrumento para el cambio es La Libertad Avanza. El instrumento para el cambio somos nosotros. Así que invitamos a todos, absolutamente a todos, los que quieran apoyar este proyecto, apoyar un cambio en serio en el país, dejar los egoísmos de lado, dejar los personalismos de lado, dejar las mezquindades y sumarse a esto que se llama La Libertad Avanza. Manuel Adorni, el gran ganador de las elecciones de ayer. Detrás tenía a otro de los grandes ganadores, que era obviamente el presidente Javier Milei. Bueno, recordemos... Sí, Karina Milei también, digo, fue la armadora. Ella fue quien decidió, por ejemplo, expulsar a Ramiro Marra, que en algún momento amagó con que iba a sacar más votos, finalmente se desplomó. Ella fue quien eligió... 2,62. 2,62, por eso se hablaba de que Marra podía meter hasta 3 legisladores porteños. Digo, fue un gran fracaso el de Ramiro Marra y un Adorni que logró concentrar no solamente todo el voto libertario, sino también el voto
de la centroderecha que tradicionalmente acompañaba al PRO, incluso en el corredor norte de la ciudad, en barrios que identitariamente están ligados a la cultura del PRO, como Palermo, Recoleta, Belgrano, Núñez. Ahí se hizo fuerte La Libertad Avanza por primera vez. Es una de las grandes comparaciones que se puede hacer con las elecciones del 2021, que cuando Milei irrumpió muy fuerte en la política, logró 17% de los votos. La lista de legisladores porteños de Ramiro Marra también alcanzó casi 17 puntos, pero ahora, claro, sube la cuenta, ¿no? Son más de 30 puntos, es muchísimo lo que avanzó La Libertad Avanza en muy corto tiempo, en solamente 4 años. Y las declaraciones de Adorni un poco ratifican cuál era la apuesta que tenía La Libertad Avanza, que era destruir al PRO, que era jubilar a Mauricio Macri, dirimiles internas a cielo abierto, que se estaban disputando el actual presidente con el expresidente, y vaya si lo logró. Duplicó la cantidad de votos que obtuvo la lista que finalizó tercera del macrismo, que encabezaba Silvia Los Penato. Bueno, o sea que el gran objetivo era ese, era destruir al PRO y lograr destruir ese barco y que salten los marineros. Y ahora empezar a negociar uno por uno, ¿no? Y decirle... Claro, la convocatoria final, que fue la de Adorni, eso de decirle, bueno, vengan, todos, tabula rasa para todos, todos los que quieran venir, pero obviamente vienen como dirigentes, no va a ser un acuerdo entre partidos. Ahí veíamos recién entonces a un candidato ganador que estaba rodeado por todo el gabinete nacional, el presidente de la nación, estaban todos ahí en ese escenario. Ahora vamos a ver a otro de los actores principales de esta elección, que fue Leandro Santoro, que esto decía ayer después de admitir la derrota. Y es necesario entonces poner en contexto el resultado de esta elección. Evidentemente, el PRO como proyecto político dejó de representar a la mayoría de los porteños, hay una nueva realidad. A nosotros nos tocó enfrentar a dos gobiernos, al gobierno nacional y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto muy adverso, donde aparentemente parece que está permitido cualquier cosa. Si eso es así, nuestra convicción de seguir luchando por la defensa de la democracia y en contra del abuso de las reglas de juego. Creemos también que es importante remarcar el sacrificio y el esfuerzo de cientos de militantes que a lo largo de todo el territorio de la ciudad permitieron que esta fuerza política se constituya como la primera minoría en la legislatura porteña, ganando 2 nuevas bancas para nuestro espacio y ganando al menos 6 comunas. Si la crueldad se puso de moda, como dijimos en la campaña electoral, que no cuenten con nosotros. Entendemos la importancia del resultado de las urnas, pero también entendemos cuáles son los principios que nos llevaron a militar y que nos llevaron a comprometernos políticamente. Y esos principios que tienen que ver con la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria, van a orientar nuestra acción política en los próximos años. Así que de ninguna manera vamos a bajar las banderas, de ninguna manera vamos a aceptar que la crueldad se haya puesto de moda para siempre, y nuestra tarea militante entonces va a ser la de seguir construyendo una mayoría social que más temprano que tarde consiga que en la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de la inclusión social, de la tolerancia y de la democracia con sentido social pueda ser mayoría. Gracias a todos y, por supuesto, nos vemos en la lucha. Gracias. Ahí lo escuchábamos a Leandro Santoro y lo veíamos rodeado por colaboradores de su sector, pero estaba ante los periodistas. Hagamos ese detalle. Él estaba justamente, habló ante los periodistas, no habló ante los militantes, que se fueron bastante disgustados porque no pasó directamente por ahí. Sí, mucha decepción de parte de la militancia que acompañó con mucho fervor la campaña de Es Ahora Buenos Aires. Este es el sello medio edulcorado con el que logró maquillar al peronismo, poniendo un radical o alguien de origen alfonsinista a la cabeza. No alcanzó con ese discurso lavado, con la modificación del color característico del peronismo, ¿no? El azul, se utilizó el color verde manzana. No alcanzó con esconder a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, la sensación que quedó en Leandro Santoro, en su entorno, en los armadores del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Juan Manuel Olmos, es que se perdió una oportunidad histórica de ganar en un contexto, en un escenario de hiperfragmentación e hipersegmentación del campo de la centroderecha, porque Juntos por el Cambio se desperdigó
en varios frentes electorales. Los libertarios también tuvieron competencia con la candidatura de Ramiro Marra, con la candidatura medio vendehumo, digamos, de Yamil Santoro también. Si no ganaste ahora, en este escenario inmejorable, la sensación es que no ganás nunca más, digo. Claro. Leandro y se vio un poco en el semblante frío de Leandro Santoro como diciendo, bueno, era esta y la perdimos y va a ser muy difícil instalarse en el 2027 si no logramos afianzarnos fuerte en una elección intermedia donde tenías todo dado para ganar. Pero bueno, ganó la estrategia del oficialismo nacional de nacionalizar la elección, de consolidar la idea de que existen dos modelos, un modelo de la libertad, de la república, y el otro, yo estoy repitiendo la enunciación que hace La Libertad Avanza, ¿no? El modelo de la casta, el modelo del pobrismo, el modelo de la opresión. En fin, así que bueno, esto, de hecho, Javier Milei, el presidente, recoge un poco estas palabras y también refiriéndose a la interna que mantiene con Mauricio Macri, él decía que, se demostró que el PRO ya no es una herramienta legítima, que es una herramienta obsoleta para representar a los argentinos que quieren terminar con el kirchnerismo, ¿no? Como si fuera algo viejo, algo retro, algo medio vintage, que no logra dialogar con el sentido de la época, ¿no? Ahí mencionas al PRO y veámoslo entonces lo que fue la primera candidata que habló inmediatamente después de que empezaron a conocerse los datos, que fue Silvia Los Penato. Ya recibimos los resultados de nuestras mesas testigo y los resultados no son los que esperábamos. Esta fue una campaña muy difícil, llena de agresiones, de insultos, de noticias falsas, una campaña que cruzó todos los límites. Y eso no es un chiste. Eso es algo de lo que toda la dirigencia política, pero sobre todo todos los ciudadanos, tenemos que tomar nota. Porque no le hace bien a nuestro país que la discusión política se transforme en una discusión sin reglas de la democracia. Ahí la escuchábamos a Silvia Los Penato, rodeada de todo, bueno, la conducción del PRO que la acompañó en ese momento. Y bueno, a propósito de lo que decías, que desde La Libertad Avanza insistían en hablar de que, bueno, había pasado su tiempo para el PRO, ya era lo viejo, lo obsoleto. Y la contracara, bueno, desde el PRO le contestaron diciendo la frase típica del eternauta, lo viejo... Lo viejo todavía sirve, ¿no? Lo viejo funciona. Eso estuvo presente en el acto de cierre del PRO, que fue en un club de barrio de Villa Pueyrredón, lo dijo Jorge Macri, como sacando pecho. Sí, pero bueno, el tema es que se chocó con el hecho de que, bueno, históricamente es el PRO siempre fue lo nuevo, lo moderno, lo novedoso, y entonces, bueno, fue la sensación, esta es lo que daba, la sensación de que ya había perdido la magia, de alguna manera. Hubo un énfasis, entonces con tu placa. No, claro, hubo un énfasis puesto también en que el PRO logró, hoy es una categoría de otro partido, del trasvasamiento generacional, que existe una segunda generación de dirigentes como, por ejemplo, Silvia Los Penato, María Eugenia Vidal y demás, e incluso existe una tercera generación en el PRO, como la de Darío Nieto. También estaba una joven legisladora que logró entrar, que se llama Figueroa, de apellido, no recuerdo el nombre de pila. Pero claro, no son candidatos que tengan un nivel de conocimiento, una visibilidad que logren capturar la atención del ciudadano promedio, ¿no? Todavía siguen apelando a dirigentes que, tienen ciertas limitaciones para poder conectar con el estado de la discusión de la política actual y las necesidades que tiene la ciudadanía, y claramente se posiciona y se perfila mucho mejor en esa discusión La Libertad Avanza, que duplicó la cantidad de votos del PRO. Pero vamos ya, porque sí, vamos a las placas, a ver. Vamos a tus placas, a ver qué... A ver. Sí. No, este es el otro tema que tenía pensado, pero me parece que la idea es seguir conversando sobre las elecciones porteñas. Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de qué pasó en Unión por la Patria, ¿no? En Unión por la Patria, esa hora Buenos Aires sacaron el 27 puntos, que está dentro de los parámetros normales del peronismo. Sí. Es más o menos lo mismo que había sacado Leandro Santoro
2 años atrás. En realidad sacó mucho menos votos, pero como hubo mucho más ausentismo, el número terminó siendo parecido. Lo que ocurre es que se había puesto la vara mucho más alto, ¿no? Se habían inflado las expectativas desde el PJ de la ciudad, desde la campaña de esa hora Buenos Aires, soñaban con un 3, ¿no? Delante de un 3, digo, 30 y pico de puntos y dejar en segundo lugar a Manuel Adorni. Bueno, no funcionó, fue inverso el orden de los factores, quedaron en segundo lugar y eso pinchó el estado de ánimo y el humor de los candidatos al punto tal que Leandro Santoro ni siquiera tuvo estado de ánimo para dirigir unas palabras a la militancia que la estaba esperando en el predio del estadio de Ferrocarril Oeste, ¿no? Sí, donde ayer montó su búnker el peronismo porteño. Bueno, el escenario de cara a este año electoral, por supuesto que si bien esta es una elección legislativa que simplemente define la composición y la correlación de fuerzas en la legislatura, tiene secuelas también en lo que va a ser la discusión por las listas nacionales y también incluso va a tener un correlato en la discusión bonaerense que va a ir a las urnas en septiembre. Claramente el PRO queda debilitado a partir de esta cachetada que recibe de parte de La Libertad Avanza. Va a ser muy difícil que pueda exigirle a quienes arman la estrategia electoral de la provincia de Buenos Aires que abran sus brazos y que se termine habiendo un acuerdo de cúpulas entre los dos partidos para armar una alianza electoral. La postura de La Libertad Avanza, imagínate si ya antes de las elecciones ya era bastante inflexible en el sentido de proponer que vengan uno por uno los dirigentes, incluso Ritondo y Santilli, pero corriendo de la discusión a Mauricio Macri. Imagínate ahora con el diario del lunes, después de este bombazo electoral de Adorni y de Javier Milei, ¿qué ánimo puede llegar a tener La Libertad Avanza para armar una alianza electoral de los partidos? Bueno, ninguna. La respuesta claramente es ninguna. Y tampoco nada te dice que los candidatos que logre colar Ritondo y Santilli en la lista libertaria al día siguiente de la elección no se pasen a la escudería violeta. Me animaría a decir que algo de eso ya se viene dando y de hecho acá en el Congreso Nacional el diputado nacional Damián Arabia ya viene armando una suerte de movida de éxodo de diputados. Él en algún momento había amagado con que tenía un grupito de entre 10 y 15 diputados que ya tienen claramente las valijas armadas y están esperando la orden de su jefa política, de Patricia Bullrich, para ejecutar esa movida que va a debilitar aún más al PRO de cara a la próxima composición del Congreso Nacional. Bueno, en pantalla lo vemos a Leandro Santoro, que, bueno, su cara lo decía todo, ¿no? Una cara larga, desilusionado, porque entiende que se perdió una posibilidad concreta. Fueron 27,35 puntos. No está mal si uno lo compara con la producción histórica del peronismo, pero se había inflado mucho las expectativas para este año como una forma de decir, bueno, el peronismo está vivo y tiene posibilidades concretas de destronar al PRO en el 2027. Ahora, quien queda mejor posicionado es La Libertad Avanza con la figura de Manuel Adorni y no es Leandro Santoro, que tendrá que pelear para ver si será el candidato a jefe de gobierno en el 2027, porque hasta hace unos días atrás, cuando todos presumíamos que podía quedar primero y de hecho las encuestas marcaban que era favorito, era número puesto para jefe de gobierno, ahora eso entra en discusión. Y la vemos en pantalla Silvia Lospenato, que bueno, fue una apuesta fallida, no por ella, que es una diputada muy laboriosa, que tiene el reconocimiento de sus pares, mucho prestigio, pero que fue convocada a una misión imposible porque... Bueno, no se sabía si era imposible. A la luz de los hechos sí, pero claro, bueno, tuvo su oportunidad. Fue una apuesta de, bueno, apostar a la renovación. Sí, ella forma parte de esta segunda generación de dirigentes del PRO, es una de las figuras más rutilantes, pero no alcanzó porque el escenario ya estaba demasiado dado para que propuestas como el PRO se deshilacharan, ¿no? Hubo una discusión que la ganó, La Libertad Avanza nacionalizando la discusión y quedó en una posición muy incómoda Silvia Lospenato, que no pudo defender una gestión, o en todo caso sí hizo el esfuerzo por defenderla, pero hay una amplia mayoría
de los ciudadanos porteños, que entiende que la gestión de Jorge Macri es mala y eso obviamente ya condicionaba las chances electorales del PRO. Vemos en pantalla a la izquierda Horacio Rodríguez Larreta, que bueno, tuvo una producción digna, quizás no la esperada para alguien que fue 2 veces jefe de gobierno y candidato presidencial. 2 dígitos. Claro. Esperaba 2 dígitos, pero se lo vio muy feliz, exultante. Te diría que al nivel de Javier Milei y de Manuel Adorni, porque él lo toma como una suerte de reivindicación y de revancha de Mauricio Macri, de quien se venga por haber apoyado la lista de Patricia Bullrich en el año 2023. Módico el resultado, pero alcanzó para hacerlo muy feliz a Larreta, que mete 3 legisladores. Además de él van a entrar Tagliaferri, que es senadora nacional, está terminando su mandato, y Emanuel Ferrario, que es mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta. Y por último, Biasi, Vanina Biasi, la diputada del Frente de Izquierda, dirigente prominente del Partido Obrero, que logró salvar la ropa al alcanzar una de las 2 bancas que ponía en juego, pero bueno, fue un 3%. Si uno lo compara con otras opciones que quedaron en el camino, como la de Yamil Santoro, Caruso Lombardi, Alejandro Kim, Lula Levy y Juan Manuel Abad Medina, por ejemplo, claramente por lo menos pudo meter una banca, pero no lo que se esperaba y lo que uno esperaba, teniendo en cuenta los antecedentes de izquierda, que siempre logran 5 o 6 puntos, ¿no? Un poquito más. Y de hecho, ellos renovaban 2 bancas. Renovaban 2 bancas, consiguieron una y van a quedar con 2 legisladores nada más en una legislatura bastante atomizada, donde el peronismo queda como primera minoría, pero en lo simbólico lo que se jugaba no era tanto eso, sino la interna entre el PRO y la Libertad Avanza y las posibilidades del peronismo de cara al 2027. Sí, una legislatura muy atomizada va a ser. Breve corte y después seguimos con el tercer bloque de plenario. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
tercer bloque de Plenario, bueno, un programa dedicado básicamente al tema electoral, obviamente a las elecciones de ayer. Y bueno, no nos vamos a salir ahora con el próximo tema, no nos vamos a salir de la cuestión electoral, pero de eso vamos a hablar con Daniela Romero, nuestra compañera. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo están? ¿Cómo va, José? ¿Cómo va? Muy bien, estamos acá con Sebastián. Dani, nos vas a hablar de algo que tiene que ver con las elecciones, justamente porque es un proyecto para regular la publicidad de los actos de gobierno en campaña, ¿no es así? Sí, porque bueno, justamente en la antesala de lo que fue la elección porteña se dio, bueno, una seguidilla de anuncios electorales que cabe destacar que, si no me equivoco, ninguno fue oficializado. O sea, fueron todos anunciados, pero ninguna de las medidas fue oficializada todavía. Claro. De hecho, bueno, el Congreso está a la espera de un decreto de necesidad de urgencia que es muy importante, ¿no? Porque va a cambiar básicamente todo el régimen de migraciones. migratorio. Uh-huh. Claro. Y que, bueno, que eventualmente entiendo que el oficialismo va a querer que ese DNU sea avalado tanto, que sea avalado en la Cámara de Diputados como fue con el DNU del Fondo Monetario Internacional en su momento. Entonces, bueno, por supuesto que todavía la política está expectante a esto. ¿Qué pasó la semana pasada? Además de la seguidilla de anuncios, se asomó la posibilidad de que el vocero presidencial y candidato termine también al frente de una medida económica que, por lo que vienen diciendo desde el gobierno, pareciera ser un antes y un después, ¿no? Porque estamos hablando de este famoso anuncio para sacar los dólares del colchón, como le dicen, sin un blanqueo de capitales propiamente dicho, o sea, es un blanqueo que no es un blanqueo. No queda muy en claro cómo va a ser esa medida. Se habla de que pueden haber resoluciones que terminen por desregular y simplificar los trámites desde los organismos, desde el ARCA, desde el Banco Central, para no tener que meterse en cambios legislativos. Pero también, por otro lado, el vocero presidencial había dicho en una entrevista que pueden llegar a enviar también, acompañando esta medida, proyectos de ley para cambiar justamente la ley penal tributaria. O sea, una cuestión que asoma a ser muy importante. De hecho, hoy el presidente de la Nación dijo, no, perdón, lo había dicho el vocero presidencial también, que va a ser una de las reformas más importantes desde que asumieron, o sea, una de las medidas, uno de los anuncios más importantes. Todo esto se estaba apurando en un contexto de campaña electoral, porque recordemos que el vocero presidencial hacía mucho tiempo que no hacía conferencias de prensa y de pronto todos los días iba a ser el broche de oro. Claro. Esto iba a ser el jueves pasado. Y entonces bueno, también, le presentaron este proyecto para frenarlos. A ver, no sé si fue para frenarlos. Creo que el proyecto de ley fue posterior al que hayan... A ver, sí, la redacción del proyecto ya estaba lista, así que yo imagino que la habrán trabajado durante la semana. No, pero bueno, se dio justo la casualidad de que levantaron el anuncio con la excusa de no queremos que se lo acuse de electoralista. Claro, pero no, decía... El proyecto es para frenar esta tendencia de hacer anuncios. Claro. Bueno, si recordamos también, creo que había sido Yamil Santoro, uno de los candidatos de la elección de ayer, que también había advertido sobre esto, sobre el doble rol que tiene el vocero presidencial al ser también un candidato, ¿no? Y había presentado, creo que ante la Oficina Anticorrupción, una denuncia, porque, bueno, por ejemplo... se le ponía la cara del vocero a un título que tenía que ver con, creo que era que había bajado la pobreza, no recuerdo bien exactamente qué decía. Entonces, un poco también iba por ese lado, ¿no? Es algo que se viene hablando desde que también se anunció la candidatura de Adorni, que es cómo repercute justamente en el electorado tomar la decisión de votar cuando tenés a un candidato que es el vocero presidencial. Bueno, y un
gobierno que además se encarga de constantemente, y con lógica, ¿no? No lo estoy criticando, digo, me parece que es lógico, de resaltar cuáles son los logros de gestión a nivel nacional, ¿no? Para una elección porteña. Pero bueno, esa era un poco la idea, llevar esas ideas, entre comillas, a la ciudad de Buenos Aires. En fin, ¿Y este todo esto fue como lo que llevó a este proyecto de ley. Vamos a las placas si quieren para ver un poco de lo que dice el proyecto. Esto lo presentó el diputado Esteban Paulón y la diputada Mónica Fein de Encuentro Federal. Reitero, este proyecto de ley había sido presentado justo cuando el vocero presidencial da de baja este famoso anuncio económico, y lo dice en el tweet, no sé si lo podemos ver, que dice: después del raid de anuncios del candidato, solo detenido hoy por la vergüenza generada, dice, presentamos un proyecto para impedir anuncios de funcionarios candidatos nacionales en campaña, cualquiera sea el cargo que se postula. Eso dice el tuit del diputado Esteban Paulón. Y en el texto básicamente dice, se encuentra, ahí estamos viendo en placa el tuit, dice, se encuentra absolutamente prohibida toda comunicación, divulgación o difusión de actos de gobierno o de campañas institucionales que suponga la promoción personal de autoridades o funcionarios públicos. Esto en el marco de la Ley de Ética de la Función Pública. Esta es una de las cuestiones que modificaría este proyecto de ley. Y después también, ahí lo estamos viendo en placa, esto de vuelta en línea con estas situaciones que se dieron en las que el gobierno quizás difundía algún logro de gestión con la cara de Manuel Adorni, cosa de que se lo relacione. Esto fue lo que denunció Yamil Santoro ante la Oficina Anticorrupción, y bueno, es un poco lo que quieren también delimitar. Por otro lado, lo que dice el proyecto es que habría una restricción de destacar los logros de la gestión u objetivos alcanzados por el gobierno u otros mensajes que supongan la finalidad de aceptación por parte de la ciudadanía. De vuelta, en esta línea, lo que busca también el proyecto es que la publicidad de los actos de gobierno se convierta en algo más bien que pierda un poco ese tinte político evidente que tienen, que no sé qué opinan ustedes, yo creo que es inevitable que lo tenga, pero bueno. Y sí, con todos los gobiernos. Claro. Y claro, pero bueno, es un poco lo que apunta, ¿no? Un cierto acercamiento a una cuestión informativa, y que, bueno, no se haga campaña básicamente con los logros de gestión. Claro. Cosa que, difícilmente esto tenga futuro, no solamente por este oficialismo, como bien lo dijiste vos recién, José, ¿no? Cualquier gobierno, lógicamente, va a promover lo que ellos consideran sus logros. Lo que sí también agrega este proyecto como último detalle para remarcar es que el incumplimiento sería pasible de incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, que está tipificado en el Código Penal. Eso también es algo que agrega el proyecto. En fin, esto también, se le agrega a toda esa ensalada de acusaciones que se dieron durante el fin de semana y los días previos al fin de semana con respecto de cómo fue que hizo campaña el gobierno para estas elecciones porteñas. Estamos hablando además de una campaña que incluyó a todo el gabinete, o sea, claro, todos los ministros en el acto de cierre de campaña, por supuesto que también en el búnker ayer presentes como telón de fondo del candidato, y lo dijeron ellos claramente, o sea, no fue nada secreto, decían, esto no era solamente una elección local, fue como una especie de plebiscito de gestión. Claro. Entonces, bueno, un poco también eso había generado, ¿no? Ciertas
cierto rechazo quizás por parte de otros sectores políticos que, bueno, no dejaba de llamar la atención, ¿no? Todo el gabinete involucrado en una elección legislativa y local. Claro, sí, suele suceder que, bueno, con todos los gobiernos se reprocha que, bueno, se hacen anuncios de campaña que rozan un poco los reglamentos, las leyes vigentes, pero, bueno, en este caso daba la casualidad, no tan casualidad, de que justamente el que daba esos anuncios era el vocero presidencial, el que era el candidato era el vocero presidencial. Esa era la cuestión. Pero bueno, claro, tenemos este proyecto. Sí, aparte, con el tema del anuncio económico, se hablaba mucho de eso, porque en principio uno decía, bueno, pero lo va a hacer Economía el anuncio, si es un anuncio económico. Y no, la idea era que lo haga Manuel Adorni, y de hecho, durante todos los anuncios que se dieron la semana pasada, los ministros estaban más o menos silenciados, sentados enfrente de él, quizás, haciendo presencia en el anuncio, pero las palabras eran de Adorni. Claro. Y se esperaba que este anuncio económico tan complejo, que asoma tan complejo jurídicamente, también lo explique él. Ahora, como ya pasó la elección, hay que ver si esto se mantiene, ¿no? Porque, bueno, se espera que este anuncio quede para este jueves, esta semana. Así que hay que ver si Manuel Adorni va a seguir enfrente de este anuncio o va a ser delegado de Economía al 100%. Así es. Bueno, perfecto, Dani. Te agradecemos. Entonces, estuvo muy, muy interesante este proyecto y, bueno, todo el contexto que rodea a esta iniciativa, los porqué de la presentación de este proyecto de los diputados socialistas santafesinos. Gracias, Dani. Muchas gracias, José. Chao, Sebastián. Nos vemos. Chao, Dani. Nos vemos. Bueno, era nuestra compañera Daniela Romero comentándonos esta propuesta. Y vamos, hablando de propuestas, hay otra de un muy prolífico diputado nacional que es Óscar Agos Carreño, que es cordobés, él y de Encuentro Federal, el bloque. Y en este caso es una vieja historia que tiene, digo vieja historia, hay proyectos de tiempos inmemoriales y veremos, alguna vez se va a llevar a la práctica este tema, pero es la regulación del lobby. Bueno, vos la cuestión histórica la manejás muy bien. Esto también se da en un contexto, ¿no? Se da en medio de los avances de la investigación judicial por el criptoescándalo Libra, ¿no? Que pone la mira en el accionar que tuvo el presidente Javier Milei, la secretaria general de Presidencia Karina Milei y otros funcionarios en el lanzamiento y en la preparación del criptoactivo Libra, que generó, bueno, ganancias millonarias para unos pocos y pérdidas multimillonarias para una gran cantidad de usuarios en la República Argentina, pero también en Estados Unidos y otras latitudes. En ese contexto, el diputado nacional de Encuentro Federal, Óscar Agos Carreño, presenta este proyecto de ley 2 semanas atrás, más o menos, para crear un marco normativo que apunta a regular la práctica del lobby, ¿no? Es una práctica que es muy normal en otros países. Sin ir más lejos, en Estados Unidos existe desde el año 1995 una legislación específica denominada se llama Lobbying Disclosure Act, que justamente busca ordenar y visibilizar una práctica que es legítima, que ejercen los sectores de interés para tratar de traccionar sus intereses en determinadas temáticas que se ponen a discusión en la agenda pública. La idea del diputado Óscar Agos Carreño es crear un registro nacional de gestión de intereses que sea de carácter público, digital y obligatorio, en la cual tengan la obligación los gestores de intereses, ya sean profesionales, representantes sectoriales o entidades de la sociedad civil, que tengan la obligación de registrarse para informar periódicamente sobre las reuniones, sobre las actividades y los vínculos que eventualmente puedan tener con los funcionarios, para generar un manto de transparencia, y que no, porque muchas veces detrás de determinados de estos vínculos se terminan tejiendo hipótesis sobre fines inconfesables, ¿no? Sobre actividades a veces, porque muchas veces se demoniza el lobby como eso, ¿no? Como una búsqueda por generar una búsqueda bastante turbia y engañosa por condicionar el acto de la toma de decisiones. Y el lobby no es otra cosa que
la influencia que pueden ejercer sectores de interés para traccionar sus intereses cuando se está discutiendo un tema de trascendencia que afecta intereses. Y esto es normal en cualquier sociedad. Digo, la política es eso, es la gestión de conflictos de intereses. Toda la sociedad está atravesada por intereses contrapuestos. Y después, bueno, cada uno le puede aplicar la vara moral que mejor le quepa. Uno dirá, bueno, no sé, determinados intereses son buenos, otros son malos. Suponete un ejemplo, no sé, para la instalación de una pastelera, bueno, una organización ambientalista dirá que el interés extractivista que pueda tener esa actividad, bueno, es malo, ¿no? Y lesiona la protección de los bienes naturales comunes y, bueno, desde el otro lado, las corporaciones pasteleras o, por ejemplo, una corporación minera que quiera explotar algún recurso natural en la cordillera dirá, bueno, no tiene nada de malo influir sobre los ámbitos de decisión política para, no sé, bajar regalías, para obtener excepciones fiscales y demás. Cada uno le puede poner la carga valorativa que quiere, pero esto se da en la sociedad y es normal que hayan grupos de interés, ya sean, en este caso, ponía este ejemplo, ¿no?, que me parece bastante gráfico, organizaciones ecologistas y grandes corporaciones extractivistas, ¿no? Pero bueno, volviendo a los detalles, a los lineamientos centrales de este proyecto, se establecen sanciones para estos gestores de intereses, estos lobistas, que deben obligatoriamente inscribirse y si no se inscriben en este Registro Nacional de Gestión de Intereses, van a sufrir sanciones de tipo económico. También los funcionarios tienen la obligación de reportar sus vínculos, sus reuniones y sus actividades con los lobistas. Claro, incluso cuando esas interacciones se den por redes sociales. ¿Qué me decías, Claro, José? no, ese segundo punto, yo estaba haciendo memoria de tantos proyectos presentados y siempre tiene que ver con eso. Nunca dejan de lado a los funcionarios, exfuncionarios, porque justamente a quienes son buscados como buenos lobistas son los que tienen experiencia en la materia, saben que, y cuando hablamos de funcionarios, ex legisladores también o todo tipo de cosas, o sea... No, además siempre hay sospechas de algún tipo de transacción, ¿no?, entre los lobistas y los funcionarios y por eso se establece, por ejemplo, la prohibición de que los exfuncionarios en los 2 años posteriores al paso por la gestión pública puedan ejercer como lobistas ante las distintas instancias de la administración pública nacional y también se establece en el proyecto la obligación de los funcionarios de denunciar cualquier irregularidad que detecten vinculado a intereses mal manejados, ¿no? O que se busque algún tipo de coima o cualquier situación vinculada al cohecho, ¿no? Acá vemos textuales del autor de esta ley, Agos Carreño, un diputado, como dijiste vos, muy prolífico, ahora está con la cuestión libre, es uno de los grandes candidatos, ¿no?, también a presidir esta comisión en caso de que la oposición pueda imponerse, pero sin irme por las ramas, volvemos con este textual que dice que la iniciativa busca ordenar y visibilizar una práctica que, aunque legítima en democracias modernas, en Argentina opera desde hace años en una zona gris. Claro, la idea es entonces desmitificar el prejuicio que existe en el imaginario en torno a una práctica que muchas veces es concebida como engañosa o turbia o que persigue algún fin sospechoso, ¿no? Claro. Otro textual del diputado: la influencia sobre decisiones del Estado no puede seguir ocurriendo en la opacidad. Necesitamos saber quién gestiona intereses, ante quién, con qué fines y con qué recursos, ¿no? Bueno, estas reuniones que no se reportan, y eso es a lo que apunta este proyecto, se dan muchas veces en la penumbra, ¿no?, en las sombras, y lo que se busca es darle transparencia y sobre todo visibilidad y que figure en el Registro Nacional de Gestión de Intereses. Así que bueno, este proyecto, dice Agos Carreño, no demoniza el lobby, lo ordena, lo documenta y lo vuelve visible porque en una democracia sana la ciudadanía tiene el derecho a saber quién influye, con qué medios y para qué proyecto para regular el lobby, ¿no? Esto se da, lo decíamos al comienzo de esta presentación, en un contexto particular donde hay una investigación en curso, tanto en la justicia como se está tratando de organizar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para
tratar de desentrañar un poco esa trama de reuniones que habría mantenido, según algunos testimonios, Javier Milei con la ayuda de su hermana, de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, con empresarios cripto para organizar esta movida que terminó lo que para muchos fue una mega estafa de proporciones internacionales. Así que se da claramente en este contexto en la que la oposición busca echar luz sobre lo que pasó. Ahora quizás nos queda un poquito lejos. Esto es un escándalo que estalló en febrero, pero que sigue teniendo sus avatares, ¿no? Sus secuelas en la Cámara de Diputados. Y que veremos si este miércoles vuelve a ser tocado el tema en el recinto. Si hay sesión, estaba mirando justamente ahora si ha sido convocado, todavía no ha sucedido. Veremos si durante el transcurso del día o bien mañana se hace un pedido de sesión para el miércoles que viene para, entre otros temas, tratarían en la cuestión de laboratoria. Y este tema, la idea sería tratarlo al principio, esta cuestión del armado de la comisión investigadora que está trabada por la cantidad de diputados que hay de cada sector y bueno, no pueden elegir autoridades. Sí. Te mencioné a vos, Carreño, justamente desde ese sector, desde Encuentro Federal, están circulando ya hace unas horas atrás una nota de pedido de sesión, pero que tiene que ser avalado por el resto de las fuerzas políticas, principalmente, bueno, Unión por la Patria, pero también Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, que son los que se tienen que poner de acuerdo en torno a cuáles son los dictámenes que tienen más posibilidades de conseguir una media sanción. Y me parece que hay acuerdo, especialmente, lo discutíamos en la entrevista con Cristian Castillo, hay un acuerdo para aumentar el bono, por lo menos el tope máximo que se encuentra estancado desde noviembre del 2023 en 70.000 pesos. Hay bastantes dudas con la moratoria, lo más probable es que eso no pueda prosperar. Podría haber una discusión en torno al incremento del 7,2%, que es lo que perdieron en capacidad de compra los haberes cuando fue el empalme entre una fórmula y la otra, cuando comenzó la gestión de Javier Milei. Puede haber también algún nivel de acuerdo respecto a algún mejoramiento de la PUAM, sobre todo para que las mujeres puedan acceder a ella a los 60 años y que haya una compatibilidad con otras modalidades de trabajo. Pero bueno, todo eso está en el tintero y se seguirá trabajando. Tendremos novedades en las próximas horas. Veremos si se convoca esa sesión. Llegamos al final, Sebastián, nos vemos el miércoles. Muchas gracias, José, como siempre. Y con ustedes nos vemos nuevamente mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de los compañeros de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraqueri. Hasta mañana. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas.